mayor revelación, mayor despertar, y no nos vamos a quedar con lo mismo de siempre, pasan los años, lo mismo, la misma enseñanza. Yo le voy a decir algo, no hay doctrina perfecta. ¿Está claro? No hay doctrina perfecta, pero sí hay una palabra perfecta, el Logos de Dios. Amén. Eso sí es perfecto. Jesús es perfecto. Su palabra es perfecta. Y Él es la palabra, es perfecta. Así que con esos lentes que vamos a ver hoy, el reino de Dios, no vamos a amansar los textos. Vamos a destriparlos, si quiere llamarlo así, para darle claridad a usted en cuanto al reino de Dios. Así que un día extraordinario para mis amados amigos que nos van a ver a través de este medio del Facebook Live. Por favor, díganos de dónde nos va a ver hoy domingo, alguna petición, y por favor esté muy atento a lo que el Señor, el Espíritu de Dios, nos quiere enseñar. Sean bienvenidos, Igle Cúcuta, Igle Valle, estamos ahí juntos con el poder del Espíritu Santo en el reino de Dios. Amén. Entonces, este es nuestro tema. Quiero que vean la foto, tanto los que están acá en la sede, como los que están viendo, puedan ver la foto, puedan ver el título que estamos compartiendo, el reino de Dios. Amén. Entonces, véalo ahí, Basileia es el de eso. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es el reino de Dios? Según Romanos 14, el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Lo hemos leído en Romanos capítulo 14. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El cielo y la tierra se unen en la encarnación. Entonces, para entender el reino de Dios, debe entender todos estos pequeños tips que le estoy compartiendo. Por eso, Juan 1:51, el Señor dice que había una escalera y que en esa escalera subían y bajaba, ¿qué? ¿Qué subía en Juan 1:51? ¿Qué subía por la escalera? ¿Qué bajaba por la escalera? ¿Ya? Ángeles, muy bien. Ángeles, la cumpleañera está con toda. Ángeles de Dios que venían y subían. Venían del cielo, bajaban a la tierra y viceversa. Pero el cielo y la tierra se han unido ya en la encarnación. Eso es tremendo. El cielo y la tierra se han unido ya en la encarnación, para que usted, si tiene alguna idea, alguna definición del reino de Dios, yo lo estoy encajando, yo lo estoy como ubicando para que desde ahí usted empiece a ver el reino de Dios. Tu reino está presente. El reino de Dios está presente. Entonces, el reino de Dios lo vamos a ver hoy con las gafas, con los lentes de un judío del primer siglo. Vamos a ver cómo un judío del primer siglo veía el reino de Dios. ¿Por qué importa eso? Porque eso es lo que nos importa a nosotros. Lo que los padres de la iglesia enseñaron, pero que a través de la historia se fue deteriorando, se fue distorsionando y se fue corrompiendo el mensaje y se fue contaminando, y ya convirtieron la salvación en un espectáculo, convirtieron el amor en lo mismo y convirtieron el reino de Dios como un escapismo, como algo que no dijeron ni lo entendieron los padres del primer siglo o en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿por qué me importa lo que enseñaban los del primer siglo? Porque ese es el fundamento nuestro. Es el fundamento nuestro. Los reformadores hicieron eso. ¿Qué significa reformadores? Reformaron. Entonces, cuando reforman, cambian las cosas.
pero yo necesito ir al contexto de todo y entender lo que es el reino de Dios en la escritura griega, en la escritura judía, en lo que pensaba un judío en cuanto al reino de Dios. Amén. Porque usted puede tener muchas ideas y eso es lo que vamos a aclarar. Entonces, ¿cómo está el reino de Dios? ¿Futuro o presente? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? Pues yo lo puse ahí. Tu reino está presente. Jesús ha unido el cielo y la tierra, la vida de Dios y la vida humana en sí mismo. ¿Cómo les parece esa frase? Jesús ha unido el cielo y la tierra. ¿Están de acuerdo o no? Amén. ¿Sí o no? Si usted lee el Padre Nuestro o recita el Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre nuestro, vénganos en tu reino. Amén. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Amén. Pero el reino, la buena noticia para hoy, 19 de abril del 2026, es que el reino vino hace 2000 años. El reino vino hace 2000 años para nosotros, pero para un judío del primer siglo, pues ya la tenía muy clara también. Entonces Jesús ha unido el cielo y la tierra, la vida de Dios y la vida humana en sí mismo. Entonces, la vida humana, la vida de Dios está unida en Cristo. Entonces Cristo es nuestro representante legal ante nuestro Padre. Digámoslo así, sí. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Chaira, vamos a poner todo eso. ¿Qué es el reino de Dios? Porque me interesa que usted lo capte y ya corrija tanta mentira que cree, tanta cosa que enseña, porque en las redes sí que hay gente manipuladora con el reino. Sí que usan el reino para sus propósitos torcidos, pero vamos a entender qué es el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno activo de Dios rompiendo la historia. Amén. Ese es el reino de Dios. Es el gobierno no pasivo, es el gobierno activo de Dios rompiendo la historia. No es un mapa del más allá, es una declaración sobre el presente. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno activo de Dios, rompiendo la historia. Tengo mucho que decir sobre este tema. Espero que esté atento, esté fluyendo conmigo y podamos así avanzar y ser más bendecidos con la verdad que nos expresa la palabra. Amén. Entonces, no es un mapa del más allá. Es una declaración sobre el presente. Es Dios diciendo, yo gobierno ahora. ¿Cuántos creen que Jesús gobierna? ¿Cuántos creen? Él gobierna ahora. ¿Quién gobierna ahora? Ahora Dios, ahora Jesús, el Señor gobierna, porque Él es la cabeza de todo principado y autoridad, y estamos completos en Él. Entonces, en Dios, es Dios diciendo, yo gobierno ahora aquí, en medio de la enfermedad, yo sano. Eso se llama reino, eso se llama gobierno. Eso se llama autoridad. Eso se llama de que alguien tiene el control de su vida y de mi vida y de cualquier cosa que quiso desbaratarnos. Amén. Entonces, mira, póngame la frase. Es Dios diciendo, yo gobierno ahora aquí, en medio de la enfermedad, yo sano. En medio de la opresión, yo libero. En medio del pecado, yo perdono. En medio del caos, yo ordeno. Amén. Eso se llama ¿cómo? Basileia. Eso se llama el reino de Dios. Amén. Eso ya lo hizo el Señor. Él es el que gobierna. Él es el Señor. Él es la cabeza. Él es la autoridad. Él es el más que vencedor, Él es el ganador, Él es Jesucristo y yo vivo mi vida bajo ese ganador, bajo esa victoria. Entonces, ¿cómo sabemos que el Señor reina? ¿Cómo sabemos que su reino está acá?
porque tú eres salvo, porque tú eres sano, porque tú eres perdonado, porque tú eres libre, porque el reino de Dios es justicia. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. El reino de Dios no es solo comida ni bebida, es poder de Dios. Amén. Entonces, cada vez que tú celebras la cena, está diciendo, el reino de Dios ha llegado. Soy sano por la autoridad que Jesús tiene sobre cualquier cosa que venga contra mí. Amén. Entonces mira lo que está diciendo ahí. Es Dios diciendo, yo gobierno. Mira lo que es el reino de Dios, para que pueda comprender un poquito y corregir lo que haya que corregir. Esa declaración tiene consecuencias inmediatas. Esto que está escrito ahí tiene consecuencias inmediatas, porque es una declaración poderosa. Es algo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué pasa hoy con la religión? ¿Qué pasa hoy con muchas enseñanzas de que el reino de Dios lo han fraccionado en dos? Primera parte y segunda parte. Si usted fracciona el reino, fracciona a Cristo. Entonces no puede ser tal. Y eso es lo que vamos a ver. Esa declaración tiene consecuencias inmediatas. Primera consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de tener el reino ya aquí, sanando, liberando, perdonando? Todo lo que sucede en nosotros es efecto del reino. Es una acción del reino. Entonces, primera consecuencia, Chaira. El reino no es algo que ganas, es algo que recibes. Amén. La palabra recibir es lambano, abrazar, asirse, tomar, poseer algo que te pertenece. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de todo esto? Que yo no me gano nada, yo no me gané nada. El reino es algo que no ganas, es algo que recibes. ¿Cuántos han recibido el reino de Dios? No parece. ¿Cuántos han recibido el reino de Dios? Amén. Lo ha recibido. No es que usted haya hecho algo. No, es un regalo de Dios. Jesús nunca dice, gánate el reino. Nunca. Nunca. Jesús nunca dice, gánate el reino. Él dice, recibe el reino como un niño. Amén. Recibe el regalo como un niño recibe un regalo. Recibe el reino, recibe el regalo, recibe la verdad, recibe el despertar que te voy a compartir en esta mañana. Recíbelo como un niño, recíbelo. Es lo que dice ahí. Jesús nunca dice, gánate el reino. Él dice, recíbelo como un niño lo haría. Dice, busca primeramente ¿qué? ¿Qué es lo que debemos buscar primero? El reino. Muy bien. Dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Amén. Entonces, el reino no es mérito. Mira todo lo que vamos a poner ahí. El reino no es mérito. Me lo gané porque yo soy el elegido, soy el predestinado, porque soy el que más oro, porque soy el que más santo soy, me lo gané. No, el reino no es mérito, es gracia, es invasión de Dios en tu vida que no pediste, que no ganaste, pero que te transforma. Amén. Estás mirando la frase, porque quiero que Chaira esté pilas hoy pasándome las frases, por favor. Entonces mira, el reino no es mérito. Es gracia. Es invasión de Dios en tu vida que no pediste, que no ganaste, pero que te transforma. Amén. ¿Cuántos fuimos transformados por el reino de Dios? Aleluya. Fuimos transformados. Somos, Pablo dijo, todos mirando a cara que descubierta, como en un espejo. Yo miro a Jesús en el espejo y estoy descubriendo cómo fui conocido. Estoy descubriendo cómo soy y como Él es, así somos nosotros. Amén. Entonces la primera consecuencia que estamos viendo de que el reino esté aquí es que no lo ganamos. No es nuestro mérito, es la gracia, es la invasión de Dios. Pero la segunda consecuencia, vamos a la segunda consecuencia.
El reino no es escape del mundo. Entonces, ¿qué dice la gente? Se murió y se fue ¿para dónde? Para el reino de los cielos. Amén. Pero mira la frase. El reino, la segunda consecuencia, el reino no es escape del mundo, es transformación del mundo. Es que tú seas consciente, que tengas un despertar de que Cristo ya lo hizo todo, de que Cristo ya vino, de que Cristo hizo una obra contundente, de que Jesucristo de verdad no dejó nada al azar, no dejó primera parte y segunda parte y tercera parte y continuará. Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, mira esto, el reino no es escape del mundo. Es transformación del mundo, es transformación del mundo. Jesús no vino a sacarte de la tierra. Ojo, porque esto es lo que muchos estamos cruzando los cables. Tenemos un cortocircuito en nuestra exégesis, en nuestra doctrina. Entonces, como el chavo, como digo una cosa, digo otra. Entonces, una confusión total. Pero mira lo que estamos diciendo aquí. Jesús no vino a sacarte de la tierra. Estoy enseñando la visión que tenía un judío del primer siglo en cuanto al reino de Dios. Lo que él miraba, lo que él sabía y lo que los padres de la iglesia enseñaron en cuanto al reino de Dios. Entonces, vino a imponer la voluntad del Padre en la tierra. Si quiere esa palabra, ¿a qué vino Jesús? No a sacarte del mundo, no a dejarte en bancarrota en el mundo. No, Él vino a... ¿Qué vino Jesús? Vino a imponer la voluntad del Padre en la tierra. Porque Jesús dijo, fui enviado por el Padre. ¿A qué fui enviado a la tierra? ¿A qué? A hacer su voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre dice, yo lo impongo en la tierra. La voluntad de Dios será hecha en el cielo, ¿como qué? Como en la tierra. Entonces el reino de Dios es imponer la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Mira eso. A imponer, dice ahí, la voluntad del Padre en la tierra. Venga tu reino, dice la frase. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es imponer la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Si usted cree que la tierra es fea, lea el Salmo 24:1. Y ahí va a saber que no es fea, porque su creador no es feo. El que creó el cielo y la plenitud es el Padre. Y los que en él habitan somos creación de Dios. Entonces Dios no hace fealdad. Dios no hace basura. Dios hizo un mundo con una plenitud. Dios hizo una creación hermosa. Por eso Él no vino a hacer más, sino que imponer su voluntad sobre la tierra. Ese es el punto. El cielo bajando, no la tierra escapando. Mira esa frase. Me gusta esa frase. ¿Cuál es el punto? El cielo, ¿dónde va? El cielo bajando, no la tierra escapando, porque nos han enseñado y nos siguen enseñando. Yo creo el Apocalipsis, yo creo todo eso, creemos todo eso. Estamos poniendo en orden una doctrina que ha sido demasiado mal enseñada. Pero yo creo lo que está diciendo ahí, es el punto, el cielo bajando, no la tierra escapando. Amén. Entonces, Jesús vino a este mundo. Él es la voluntad de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y por medio de él todo subsiste en Jesucristo. Entonces Jesús está en la tierra. Jesús está, ¿cuántos años duró en la tierra caminando como hombre? Como hombre perfecto. 33 años y unos días, ¿sí o no? Estuvo caminando, pero él no dejó de ser hombre
y no dejó de ser Dios. Él sigue siendo el hombre perfecto, el Dios perfecto. Amén. Entonces Él vino a la tierra a imponer su voluntad, la voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad del Padre. Porque el concepto de reino para un judío de un primer siglo es muy diferente a nuestro concepto del día de hoy. Entonces, en ese punto, el cielo bajando, no la tierra ¿qué? Escapando. Amén. Entonces, tenemos la segunda consecuencia. Ahora, vamos con la tercera consecuencia. Vamos allá. Estoy hablando de las tres consecuencias que produce el dominio de Dios en la tierra. O sea, eres sano, eres salvo, eres victorioso por una simple razón. El reino de Dios está en la tierra. Cristo está en ti. Tú eres bendecido por Cristo, eres libre por Cristo. Entonces la tercera conclusión, mira lo que dice, el reino es confrontación de poderes. Amén. Eso, si me alcanza el tiempo, lo vamos a explicar full. Pero el reino es confrontación. Ustedes han leído en la palabra, en la Biblia, en la Escritura, han leído que Jesús no vino a traer paz, sino a traer división. ¿Han leído esa parte? Sí, han leído. Muy bien, muy bien. El que lo ha leído es un duro. El que no, también, pero no lee. Mira, dice que él no vino a traer eso, él vino a traer división, a traer choques, a traer eso. Ese es el reino. Entonces, mira eso. Tercera consecuencia, el reino es confrontación de poderes. Cada vez que Jesús sana, está diciendo la enfermedad no gobierna. Amén. Entonces hay un poder de las tinieblas, hay un poder de César, hay un poder de Roma, hay un poder de la enfermedad, del pecado, hay un poder de la maldición, pero el reino de Dios dice, no gobierna más. Ha sido vencido, ha sido destruido. El verdadero reino ha llegado. No el reino de la muerte, ni el reino de las tinieblas, no el reino del diablo, no el reino del pecado. El verdadero reino, el verdadero poder está entre nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, mira, esa es la tercera consecuencia. Cada vez que Jesús sana, está diciendo la enfermedad no gobierna. Cada vez que expulsa demonios, está diciendo las fuerzas del mal no gobiernan. Cada vez que perdona, está diciendo la culpa no gobierna. Cada vez que comes con pecadores, está diciendo la religión separatista, excluyente, no gobierna. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién gobierna? Dios gobierna. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Despierta. Despierta a la realidad. Despierta que el reino no es un escapismo. Nos han enseñado a que llevemos el bulto en la tierra mientras nos vamos para el cielo. Eso es mortal, porque a ti te han enseñado mentiras. Hay que enseñar la verdad. Yo creo de verdad en Apocalipsis, verdaderamente lo creo. Y lo creo, pero con la visión correcta, con los lentes correctos, con la verdad correcta. Amén. Entonces, aquí no estamos negando nada. No estamos avanzando un texto, lo estamos destripando, le estamos diciendo así no es. Esto funciona de esta manera. Entonces, mira lo que dice ahí. Esta es la tercera cosa que vemos ahí. Entonces, Dios gobierna. Todo lo que resiste a Dios queda expuesto. A través del reino, todo lo que resiste a Dios queda expuesto. Por eso el reino divide. Por eso genera conflicto. Por eso los poderosos lo rechazan. Amén. Porque el reino, ¿qué trae el reino? División. El reino trae conflicto. El reino, los poderosos lo rechazan. No podemos encontrar. Ahora mira esta frase. Mira esta frase. Mira lo que voy a decir acá. Mira esta frase. No podemos encontrar un versículo donde Jesús diga que el reino de Dios
es el cielo después de la muerte. Ojo lo que le estoy diciendo para que usted lo estudie, para que usted lo analice. Póngame la frase, Chaira, por favor. Mira, no podemos encontrar, y yo hice la vuelta, no se puede encontrar un versículo donde Jesús diga, mira, que el reino de Dios es el cielo después de la muerte. Porque si yo lo tomo así como está, resulta que vivo mal en la tierra, porque no estoy en el reino, estoy en un basurero. Entonces Dios puso a sus hijos en un basurero mientras se los lleva para el reino. Entonces no suena bonito, no es el evangelio de Jesús, así no es. Entonces no podemos encontrar un versículo donde Jesús diga que el reino de Dios es el cielo después de la muerte. Durante 2000 años, generaciones enteras han cantado sobre ir al reino de Dios. Han consolado a los moribundos con promesas de entrar al reino. Se ha predicado sermones enteros sobre ganarse un lugar en el reino de los cielos. Pero hay un problema textual aquí. Cuando estudia los evangelios en el griego, encuentras un problema. Entonces nosotros hemos predicado, sí, nosotros hemos cantado el reino, se murió y se fue para el reino de los cielos, y todo eso lo hemos dicho, lo hemos cantado, pero tenemos un problema textual acá. Cuando estudiamos el evangelio, cuando estudiamos los evangelios en el griego, en el idioma del primer siglo, en la Septuaginta de Jesús, cuando estudiamos el arameo, cuando estudiamos, vamos a encontrar una diferencia muy abismal entre lo que yo creo, en lo que a mí me enseñaron, no de mala fe, sino porque uno de lo que tiene que dar. Entonces yo tengo que no seguir con la misma mentira, tengo que decir stop, voy a ver qué es lo que hay, porque con el Señor siempre hay renovación, siempre hay un despertar, amén. Entonces mira, se ha predicado, pero hay un problema textual. Entonces, yo hice la tarea de traducir algo acá. ¿De qué habló Jesús en los evangelios? Entonces vamos a ver, para poder entender un poco todo eso, vamos a ver de qué habló Jesús en los evangelios. Porque mucha gente dice que Jesús habló del infierno más que del cielo, que habló más del diablo que de Dios, que habló más de pecado que de perdón. Eso es lo que dice la tradición. Que Jesús, mire, yo lo he escuchado, que Jesús habló más del infierno que del cielo. Yo le digo a la persona que está diciendo eso, corrija esa mentira. Haga metanoia, porque es una mentira de principio a fin. Entonces vamos a ver qué es lo que Jesús habló en los evangelios. Número 1, ¿de qué habló más? Del reino de Dios y del cielo. El número 1 es el reino de Dios. De eso habló Jesús. Y si usted no me cree, coja los 4 evangelios, léalos, márquelos, sepárelos y se va a dar cuenta de que no le estoy mintiendo. Número 1, ¿cuántas veces habló del infierno? Más de 120 veces. Perdón, del infierno no, del reino de los cielos. Y del cielo habló más de 120 veces. Número 2, habló del amor. ¿Cuántas veces? Más de 60 veces. Habló de la fe y la esperanza. Más de 45 veces. Habló del perdón, de la misericordia. Más de 40 veces. Número 5. Habló del dinero. Más de 35 veces. Habló de la oración. Más de 30 veces. De la hipocresía. Más de 25 veces. Habló de la humildad. ¿Cuántas veces de la humildad habló? Más de 25 veces. Del arrepentimiento, más de 22 veces. Vida eterna, más de 17 veces. Resurrección, ¿cuántas veces? Más de 15 veces. Jena, más de 12 veces. Y una palabra que aparece en azul con comillas se llama infierno, ¿cierto?
más de 11 veces, pero está en comillas. De hoy en 8 voy a empezar a hablar del infierno. Y vamos a, por favor, invite al que quiera, porque vamos a hablar del infierno. Me voy a meter en terreno peligroso, pero voy a hablar del infierno. Porque Jesús, mira, en el puesto número 13, con comillas, dicen que Jesús habló del infierno más de 11 veces. Eso lo vamos a... Ahora, vamos a entenderlo, pero vea que es una mentira lo que nos han enseñado, que de Jesús habla más del infierno que del cielo. No han hecho esto. Yo los invito, hagan la tarea, vayan, busquen. ¿Ya? Claro, ¿sabe por qué le sale más infierno que cielo? Porque a todo lo llaman ¿qué? Infierno. Todo lo llaman infierno. Tumba, infierno. Seol, infierno. Hades, infierno. Jena, infierno. Tártaro, infierno. Todo lo llaman infierno. Entonces, así salen un poco de veces. Así sumamos una cantidad de cosas, pero no es nada parecido lo uno de lo otro. El Seol es una cosa, la tumba es una cosa. Eso es distinto a infierno. Amén. La tumba no es un infierno. El Seol no es un infierno. La tumba van buenos y malos, ¿sí o no? Allá se mueren los buenos. Pero entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero mira el infierno. No me desvío. Seguimos hablando del reino de Dios. Amén. Vamos allá. Entonces, ¿de qué habló más Jesús? Habló más del reino de Dios. Habló más del reino de Dios. Amén. Entonces, Jesús describe el reino. Mira cómo Jesús describe el reino. Lo describe con parábolas. Lo proclama como la buena noticia. Entonces, cuando Jesús habla del reino, usa parábolas y habla de algo que es bueno. El reino es una buena noticia. Amén. ¿Cuánto le parece que el reino es una buena noticia? Amén. No para el futuro, para allá. Para el presente es una buena noticia. Dice que está cerca, que está entre nosotros, que debemos buscarlo primero. Eso es lo que dice Jesús. Pero nunca, ni una sola vez, lo define como el destino al que vas cuando mueras. Le estoy hablando como un judío del primer siglo miraba el reino de Dios. Nunca lo vio como un escapismo. Nunca lo vio como el lugar donde van los muertos después. Nunca. Durante 2000 años el cristianismo ha predicado el reino. Mira, ponga eso, Chaira. Durante 2000 años el cristianismo ha predicado el reino. ¿Cómo? Número 1, destino, premio, escape. Como un lugar donde irás si crees correctamente. Si te portas bien, te vas para el reino de los cielos. Si aguantas el sufrimiento, ¿te vas para dónde? Para el reino de los cielos. Entonces, usted estará, yo sé que estará pensando, entonces, ¿para dónde me voy cuando me muera? Tranquilo. El cielo ya vino. El cielo y la tierra se unieron en una persona llamada Jesucristo. Amén. La vida de Dios está en mí. Pablo vivía en el cielo porque él dijo, en él vivo, en el cielo, en el reino de Dios. En él me muevo, en el reino de Dios. Y en él tengo mi ser, en el reino de Dios. Amén. Entonces, mira esto, mira lo extraordinario. Claro, hay una caducidad en este cuerpo, por supuesto, pero vamos a entender esto porque lo hemos enseñado mal. Durante 2000 años el cristianismo ha predicado que el reino, un destino, como destino. Entonces, si yo lo predico a futuro, ¿me estoy perdiendo de algo? Si yo predico el reino a futuro, ¿me estoy perdiendo de algo? Total, me estoy perdiendo de todo.
porque no lo dejo para el presente, lo dejo para el futuro. Entonces, cuando allá esté en el cielo es donde me va a ir bien. Acá me tiene que ir como qué, como perros en misa. Acá tenemos que llevar del bulto, acá tenemos que padecer, acá tenemos que sufrir, acá tenemos que, mejor dicho, pagar el precio, pero cuando me muera voy a tener una recompensa. Entonces vea cómo la situación se ha tergiversado, se ha cambiado. Llévate el bulto, pero arriba tiene recompensa. No, yo la quiero acá. Yo quiero acá. Yo quiero el reino acá. Quiero disfrutarlo acá. Entonces se ha enseñado como premio, como escape, como el lugar donde irás si crees correctamente, si te portas bien, si aguantas el sufrimiento, entonces irás al reino de los cielos. Pero ese no es el evangelio de Jesús. Esto no es el evangelio de Jesús. Jesús no dijo, aguanta muchacho, porque un día te sacaré de aquí, de este basurero. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Aguanta, aguanta, que yo te voy a sacar algún día de este basurero. O sea que Dios me dejó en un basurero, hizo un basurero. Y luego viene a sacarme de la basura. No cuadra por ningún lado. Según la palabra, no cuadra. Entonces, Jesús no dice aguanta. Jesús dijo, el reino ya llegó. ¿Qué dijo Jesús? El reino ya llegó y está dentro de nosotros. Amén. Él no dijo, el reino es tu recompensa post-mortem. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él dijo, el reino ya llegó, está entre vosotros, y si no lo ves es porque sigues mirando en la dirección equivocada. El reino es presente y lo cambia todo. La pregunta no es, ¿iré al cielo cuando muera? La pregunta es, ¿reconozco el gobierno de Dios ahora? ¿Reconozco el reino de Dios ahora? Eso es lo que importa. Entonces la pregunta es esta. La pregunta no es, ¿iré al cielo cuando muera? La pregunta es, ¿reconozco el gobierno de Dios ahora? ¿Reconozco que Dios sana? ¿Cuántos reconocen que Dios sana? Uno nomás. Yo reconozco que Él es mi sanador, que Él es sanidad. Él no sana, Él es sanidad. Amén. Reconozco que Dios sana. Ese es el reino de Dios. Reconozco que Dios perdona. Mira, póngala. Reconozco que Dios restaura. Reconozco que Dios gobierna en medio del caos, de la injusticia, del dolor. La pregunta es, ¿reconoces el gobierno de Dios ahora? La respuesta debe de ser sí, porque esto es, reconozco que Dios sana, reconozco que Dios perdona, reconozco que Dios restaura, reconozco que Dios gobierna, reconozco que Cristo está en nosotros, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, el reino vive en mí, la autoridad vive en mí, su gobierno vive en mí. Entonces, ¿qué reconozco? En vez de esperar el escapismo, es mejor reconocer que el reino de Dios ya está aquí. Amén. Aleluya. ¿Qué fue uno estar aburrido donde está con el deseo de qué? De escapar. ¿Cómo se siente uno? Sentirse uno aburrido, triste. ¿A qué horas me voy? ¿A qué horas me voy? Ese no está viviendo una vida plena. Ese está confuso. Ese no tiene felicidad. Él no ha entendido que el reino de Dios, ¿cómo es? Justicia, paz y gozo en el Señor, en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces la pregunta es, hermano, ¿está reconociendo el gobierno de Dios ahora? ¿Está reconociendo el reino de Dios en tu vida ahora? Si es ahora, vive en ese reino. Disfruta el reino. Porque si se muere, se murió, listo. Si se fue, se fue. Pero no viva con una expectación de escapismo.
Vea, siéntase seguro ahorita en el reino, feliz con Cristo. Porque el que está con Cristo es una bendición, ¿sí o no? Porque no vive en tinieblas, no vive en pecado, vive en la luz. En su reino tenemos luz, vivimos en la luz y el reino de Dios es eso. Amén. Entonces mira, reconozca, nunca dice, cuando abandones este cuerpo, entrarás en mi reino. Jesús no dijo eso. La religión sí lo dice. Las malas enseñanzas sí lo dicen, pero Jesús no lo dice. Entonces, nunca dice, cuando abandones este cuerpo, entrarás en mi reino. Nunca dice, el reino es tu recompensa post-mortem. Eso no está. Y si no está, entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Amén. Ojo, mira, ¿de qué está hablando Jesús? Lo que encontramos al leer los textos en su idioma original, en su contexto histórico judío del siglo I, cambia todo. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando así? Porque nosotros tenemos que leer los textos con la lupa, con los lentes de un judío del primer siglo que entendía muy bien el reino de Dios, que entendía muy bien lo que se refería en cuanto a eso, y por eso lo que encontramos al leer los textos en su idioma original, en un contexto histórico judío del siglo I, cambia todo. El problema comienza, ¿cómo se llama nuestra prédica? ¿Cómo se llama nuestra prédica? El reino de Dios, pero tiene una palabra. Brasileira no. Basileia. Muy bien, vamos a ponerla, Chaira. El problema comienza, ojo esto, el problema comienza con una palabra griega llamada Basileia. ¿Reino de qué? De Dios. Amén. Entonces, Basileia, ¿le suena a basílica o no? Le suena a basílica. Pero no es. El reino de Dios no es una basílica. El reino de Dios es Basileia. Entonces, mira, el problema comienza con una palabra griega que es Basileia, reino de Dios. En español, reino puede significar muchas cosas. ¿Qué puede significar en español reino? Puede ser un territorio, puede ser una realidad abstracta, puede ser un estado espiritual. Entonces, en español, el reino puede significar muchas cosas. Ya le dije 3 cosas que puede significar el reino. Puede ser un territorio, puede ser una realidad abstracta o puede ser un estado espiritual. Pero ahora vamos al origen griego, koiné, donde la Biblia tenemos, donde se escribió el Nuevo Testamento, y vamos a verlo ahí. Pero el griego koinei, que se hablaba en el griego en el siglo I, mira lo que significa, Chaira, póngamela por favor. Quiero que me ponga todo esto porque es la única manera en que ellos van a leer, pueden comprender, ¿verdad? Puede que le suene estético a alguno o no estético, a mí no me importa que le suene estético, no sé, a mí me interesa es que usted la coja, aprenda, que lo lea, que lo entienda, porque aquí no nos están dando un premio por ser los mejores en cuanto a diapositivas, no, aquí no quiero eso, aquí lo que quiero es que aprendamos todos a hacerlo, a entenderlo, a leerlo, a disfrutarlo. Amén. A que nuestros ojos, porque es que eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee, dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Amén. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero entonces sigamos. En español reino puede significar todo eso. Pero el griego koiné, que se hablaba en el siglo I, Basileia, tiene un significado específico. No es territorio, no es territorial, es político. Amén. Entonces, el reino
Mira lo que significa Basileia. Mira lo que significa. Pero en el griego koiné de los judíos del primer siglo, Basileia tiene un significado específico y no es territorial, es político. Wow. Por eso le digo, cuando sigamos avanzando, vamos a entender, wow, ¿qué era lo que estaban esperando los judíos del primer siglo? ¿Qué estaban esperando? ¿Qué era lo que ellos, de qué estaban hablando? ¿Qué era lo que estaba comprendiendo Israel? Pero ¿qué significa Basileia? Significa reinado, gobierno, autoridad en ejercicio. ¿Qué es el reino de Dios? Reinado. Por eso Romanos 5:17, ¿cómo dice? Alguien que me lea Romanos 5:17 rápidamente. ¿Qué dice? Reinado, Basileia significa reinado, gobierno, autoridad en ejercicio. No reinado mañana, no gobierno mañana y no autoridad en ejercicio, pero mañana. No, el reino es ahora. ¿Qué dice? 5:17. ¿Qué dice Romanos 5:17? Léalo duro y yo se lo repito aquí a los hermanos que no alcanzan a oírlo. De un hombre, sí, reinó la muerte, sí. Mira, mucho más, estoy leyendo Romanos 5:17, mucho más, Basileia, mucho más reinarán en vida. ¿Cómo vamos a reinar? En vida. ¿Qué más? Por uno solo, por Jesucristo. Amén. ¿Lo recibimos o lo vamos a recibir o ya lo tenemos? Ya lo tenemos. Ya tenemos el reino dentro. Ya tenemos el derecho. Ya tenemos Basileia. Ya tenemos todo para reinar como reyes. Porque somos reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. ¿Si está reinando como sacerdote? ¿Como rey? Si no, hágalo. Imponga la voluntad de Dios en la tierra. Imponga la voluntad sobre la mentira. Imponga la voluntad de Dios. No la suya, sino la voluntad de Dios, que es Cristo, el reino de Dios, sobre lo que quiere venir a dañarte, a desubicarte, a sacarte de esa verdad. Entonces vean lo que está diciendo ahí. El reino de Dios es gobierno, porque los reyes ¿qué? Gobiernan y tienen autoridad, pero una autoridad ya, un ejercicio ¿qué? Ya. Entonces, Basileia para un judío del primer siglo no era un edificio, no era una basílica. Era un lugar de verdad que tiene aquí una explicación. Entonces, véanlo ahí. Cuando se usó en el primer siglo, se hablaba de poder activo de un rey ejerciendo su voluntad. Entonces, Basileia es el poder activo de un rey ejerciendo su autoridad. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es donde los hijos de Dios, que son reyes y sacerdotes, ejercen autoridad, ejercen la voluntad de Dios o imponen la voluntad de Dios sobre todo lo contrario al reino, sobre toda mentira, sobre todo lo que venga a sacarlos del reino, o a desubicarlos del reino, o a confundirlos del reino. Porque imagínate que tú tengas un premio, es tuyo, te pertenece a ti, y yo te diga, te lo doy cuando te mueras. ¿Cómo queda eso? ¿Cierto que no cuadra? ¿Yo para qué diablos necesito después de morirme el premio? Yo lo necesito ya. Lo quiero ya. Si lo tengo, pues disfrútalo. Eso es lo que está diciendo Romanos 5:17. Eso es lo que está viendo ahí. Entonces, cuando se usó en el primer siglo, se hablaba de poder activo, de un rey ejerciendo su voluntad, de un sistema de gobierno funcionando, no de un lugar. Entonces, Basileia no es un lugar funcionando, es un sistema de gobierno funcionando. ¿Es diferente o no?
El reino de Dios no es un lugar, es un sistema de gobierno funcionando. Amén. Eso es lo que entendían los judíos del primer siglo. Eso es lo que es es un lugar, es un sistema de gobierno funcionando, no de lugar. Amén. ¿Vamos ahí? ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Claro o no? Vean lo que estamos ahí. Cuando se usó este término, nos lo está diciendo, un sistema de gobierno funcionando, no de un lugar. Primer punto de tensión, vamos a ver acá, Marcos capítulo 1, 14 al 15. Hay muchos textos, hay mucha enseñanza que tengo acá, pero ahí vamos, ya va quedando claro muchas cosas, pero quiero que le quede bien claro todo. Vamos allá al primer punto de tensión, porque estamos hablando de que es un sistema de gobierno funcionando, no de un lugar. Entonces vamos a ver el primer punto de tensión. Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice? Después de que Jesús fue encarcelado, de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Qué predicaba Jesús? Muy bien, el reino de él. Muy bien, diciendo, ojo a esto, el versículo 15 es clave acá, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Entonces mira, este es el resumen del ministerio de Jesús, esos dos versículos. Mira lo que está diciendo. El 15 es clave, contundente para lo que estamos diciendo hoy. ¿Qué está diciendo? El tiempo se ha cumplido. Llegó. Se cumplió. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Analicemos la frase. El tiempo se ha cumplido. Es una frase con un perfecto indicativo. El momento señalado por Dios ha llegado a su plenitud. No llegará, ha llegado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús acá? Analicemos la frase. Mira, ahí se la van a poner para que la analice conmigo. La maestra de español, ¿qué es un perfecto indicativo? Entonces, perfectamente hecho. Entonces, mira eso. Jesús, analicemos la frase. El tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a cumplir o que se ha cumplido? Que se cumplió. El tiempo llegó. Se cumplió. Claro que él tenía que ir a la cruz. Claro que todo eso iba a pasar. Pero ya se cumplió. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, perfecto indicativo. El momento señalado por Dios ha llegado a su plenitud. El verbo se hizo carne. ¿Sí o no? Jesús anduvo como hombre en la tierra, como Dios. El momento señalado por Dios ha llegado a su plenitud. No llegará, ha llegado. Jesús llegó. En esta lectura bíblica, en este resumen del ministerio de Jesús, está diciendo, hagan metanoia, arrepiéntanse y crean. Crean lo que está diciendo ahí. El reino de Dios se ha acercado y permanece cerca, no está distante, no está futuro, está presente. ¿Qué es lo que le está diciendo allá en Marcos? Le dice, el reino de Dios se ha acercado. Permanece cerca, no distante, no está futuro, está presente. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Él les dice arrepentimiento, metanoia, cambia nuestro nuestra mente, nuestra manera de pensar. Significa cambiar radicalmente la mente de las mentiras por la verdad. Eso es metanoia, eso es lo que quiere decir el texto. Arrepiéntanse y crean. Es el despertar de la mente aquello que ya es verdad. Porque si el reino está aquí, todo cambia. ¿Cuántos creen que cuando yo despierto a esta verdad y el reino ya llegó, todo cambia? Todo cambia. Mira, ¿qué es lo que cambia, Chaira? ¿Qué es lo que cambia? Nuestras prioridades, nuestra lealtad, nuestras lealtades, nuestra comprensión de quién gobierna. Amén. Porque si el reino está aquí, todo cambia. Amén. Nuestras prioridades, todo cambia. Nuestras lealtades. Amén. Porque Roma exigía lealtad. Pero con el reino verdadero, las cosas cambian, ¿o no? Las cosas cambiaron. Todo cambió. Amén. Entonces, porque si el reino está aquí, todo cambia. Eso no es un llamado para prepararse para ir al cielo. Es un llamado a reconocer que el gobierno de Dios ya llegó. Amén. Ya está aquí. Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, que va a quitar en el futuro el pecado del mundo. No dijo que quita el pecado del mundo. Entonces, ya fue quitada la maldición, ya fue quitado el diablo en el nombre de Jesús, ya fue quitada la mentira, ya fue aplastada la cabeza de la serpiente, ya fue destruida la maldición, ya fue todo el decreto que nos era contrario a nosotros, ya fue destruido en la cruz. Toda la maldición ya terminó. Cristo venció, Cristo ganó, Cristo resucitó. Sorbida fue la muerte en victoria. El aguijón que le daba poder a la muerte era el pecado. Pero Jesús destruyó todo y nosotros hoy vivimos en el reino, gobernamos en el reino. Todo cambia, mi lealtad cambia, mi prioridad cambia. Todo cambia porque hay un solo Señor, Jesucristo, el Señor de mi vida, el que vive en mí. El reino de Dios ya llegó y yo vivo en victoria siempre en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siempre, siempre. Por eso, si no estuviera Jesús, no habría victoria siempre. Porque entonces, si Él no estuviera con nosotros, estaríamos mal, ¿o no? Porque separados de Él, nada podría. Que Él en el cielo y nosotros acá seríamos separados y no podríamos hacer nada. Él tiene que estar donde está su amada. Él tiene que estar donde está su iglesia. Él vive en nosotros. Somos el templo de ¿qué? Somos la casa de ¿quién? Somos la morada de ¿quién? El cielo hizo morada en la humanidad. La humanidad es la que porta el cielo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso no es un llamado a prepararse para ir al cielo. Es un llamado a reconocer que el gobierno de Dios ya llegó. Cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado, está diciendo el gobierno de Dios está llegando en la historia presente, activo y ahora. Amén. Está diciendo Jesús, cuando Él dice el reino de Dios se ha acercado, está diciendo el gobierno de Dios está llegando en la historia presente. Es algo activo, es algo ahora. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Pasivo o activo? Activo. Amén. Porque tú vives en ese reino, un reino de vida. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de ¿qué? De vivos. Y nosotros vivimos en ese reino, en el reino de la luz, en el reino del Hijo, en el reino de la vida. Pero durante siglos, Basileia fue traducida y predicada como si significara el cielo. Escucha, durante siglos, Basileia
fue traducida y predicada como si significara el cielo. Ahora, el cielo no tiene la culpa, es la traducción que le dijeron, que le dieron, como si el reino fuera sinónimo de destino eterno, como si el reino de Dios fuera sinónimo de destino eterno. Como si Jesús estuviera ofreciendo un mapa del más allá en lugar de proclamar una invasión del presente. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo? Cuando Él dijo, el reino de Dios está aquí, Él está proclamando una invasión de que llegó el reino de Dios. Entonces, vamos a leer los textos y analizar el lenguaje que usó Jesús. Y el tiempo se me está yendo, o se me fue. Pero regálame 5 minuticos. ¿Sí o no? No alcanzo a evacuar todo, pero regálame 5 minuticos para ver. Pero toda su atención acá. Mira, vamos a leer los textos y analizar el lenguaje que usó Jesús. Vamos a confrontar el contexto histórico que la mayoría de sermones ignoran. Vamos a verlo. Pregunta, si Jesús no está hablando del cielo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Empecemos con lo básico. Basileia, empecemos con eso. Es la raíz de donde viene nuestro término basílica de la antigüedad. ¿Y qué es una basílica? Es muy fácil que usted me responda, ¿qué es una basílica? Mira la definición ahí. ¿Qué es una basílica? Un lugar católico. ¿Sí o no? Un lugar católico, eso es una basílica. Pero empecemos con lo básico. Basileia es la raíz de donde viene nuestro término basílica de la antigüedad. Una basílica no era un edificio religioso. Hoy sí lo es. Pero no era en ese tiempo, no era un edificio religioso. Era un edificio de gobierno. Un lugar donde se ejercía autoridad real. Un lugar donde se administraba justicia. Entonces, ¿qué era basílica para un judío del primer siglo? No era un lugar religioso. Era un lugar, póngame la definición, era un lugar de gobierno. Un lugar donde se ejercía autoridad real. Un lugar donde se administraba justicia. Entonces, basileia en griego siempre apunta a función, no a geografía. Basileia siempre apunta a la función y no a una geografía. Basileia apunta a quien gobierna, no a dónde gobiernas. Eso es interesante. Basileia apunta a quien gobierna, no a dónde gobiernas. Los textos judíos del siglo I hablaban de la soberanía de Dios sobre la creación, de su autoridad cuando en la historia de su voluntad, de la autoridad actuando en la historia de su voluntad, imponiendo sobre las fuerzas del caos. En ningún caso Basileia significa el lugar a donde vas cuando mueres. Eso quiero que quede claro. Basileia en ningún momento, en ningún lugar, en ningún caso Basileia significa el lugar a donde vas cuando mueres. ¿Cómo usa Jesús esta palabra en los evangelios? En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Significa que algo ocurrió y sus efectos permanecen. El reino ya está aquí. Entonces, Basileia no es una basílica religiosa, pero sí es un gobierno continuo que permanece. Es una actuación de Dios permanente. Y termino con Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Vamos a mirar allá.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado ¿qué? A vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En todo lo que le he dicho en esta mañana, ¿qué es? Nada, Dios mío. ¿Qué es? Es gobierno. Muy bien. Es Jesucristo gobernando. Excelente. Es eso. Entonces dice, ha llegado a vosotros, gobernando a través de nosotros, por supuesto. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Llegado, presente, activo en esa liberación, en ese acto de poder. Entonces, el reino de Dios está activo cuando hay una liberación, cuando hay una sanidad, cuando hay un perdón, cuando hay un milagro. Es la demostración del gobierno de Dios. Es la demostración de que el gobierno está activo, porque el reino de Dios no es un lugar, no es una basílica religiosa, es un sistema que se mueve con poder, un gobierno que se mueve con poder, que está en nosotros, que ha llegado, presente, activo. En cualquier cosa que usted ejerza la voluntad de Dios, se tiene que manifestar el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿tiene algún problema? Ejerza, imponga la voluntad de Dios. Amén. O sea, la segunda parte de eso es extraordinaria. Porque Israel esperaba un liberador con armas, con ejército, para liberarlos a ellos. Pero no, llegó Jesucristo con pobres, con pecadores, con gente humilde. Llegó Jesucristo a imponer su reino. Aquí hay un choque de reinos. Aquí hay un choque de poderes. Porque Roma por un lado, el reino de Roma por un lado y el reino de Jesús. Por eso el Domingo de Ramos es un ingreso de Jesús en un asna. Y por otro lado, Pilatos con sus ejércitos. Dos reinos que llegan a Jerusalén. Uno armado hasta los dientes y el otro armado ¿con qué? Con el reino de Dios. Con pobres, con niños, con todo. Imagínate, es una manera de ridiculizar el reino de Herodes, el reino de Pilatos, el reino terrenal. Es una parodia, digámoslo así, que Jesús está haciendo. Tremendo, esto es extraordinario. Es extraordinario cuando entendamos eso. Cuando entendamos esto, lo que está. Entonces, Jesús llega ahí y termino 17:21. Vamos allá. Lucas 17:21. 17:21. Dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. ¿Sí lo dice así o no? Ellos preguntaban, ¿dónde está el reino de Dios? Jesús responde, dirán, helo aquí, helo allí. Está allá, en el futuro. Va a venir, etcétera. Helo aquí, helo allá. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué es lo que me importa? No lo que piensa el fariseo, no lo que piensa el religioso. Lo que me importa es lo que Jesús dijo. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está en vosotros. Está dentro de vosotros, está entre vosotros. El reino de Dios llegó para quedarse. Amén. ¿Y qué me puede separar del reino de Dios? Nada me puede separar del reino de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. No está en el futuro post-mortem. Está dentro de vosotros. Está aquí presente en medio de la comunidad. Amén. Gloria a Dios. Voy a parar acá, o si no nadie me detiene. Quedamos ahí en ese punto, pero quedó claro hasta acá. La otra parte es extraordinaria, pero yo creo que he dejado buenos puntos acá.